China ha pasado las últimas décadas convirtiéndose en la principal potencia militar en la región del Pacífico. La modernización ha permitido el gran crecimiento del Ejército Popular de Liberación y la adquisición de nuevo equipo. El desarrollo de armas nucleares le da a China lo necesario para imponer su poder. Japón ya está harto. Mientras persiste la duda sobre cuánto puede confiar en Estados Unidos, Japón se está preparando para una posible guerra con China. Y el mensaje que sale del país es claro: Japón quiere construir armas nucleares. Al menos algunos en Japón están considerando cada vez más las armas nucleares como un posible elemento disuasorio ante la creciente amenaza china, así como una forma de liberar aún más a Japón de la dependencia del paraguas de seguridad de Estados Unidos. El 20 de agosto, Reuters informó sobre Rui Matsukawa, legisladora japonesa y ex viceministra de Defensa. Matsukawa visitó la abadía de Fordham en el Reino Unido en marzo pasado, donde se reunió con legisladores británicos. Está llevando a cabo una enorme reconsideración sobre el papel que Estados Unidos está desempeñando en la seguridad de ese país. En ese momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía cuentas pendientes con Europa, aparentemente como un colectivo, por cuestiones relacionadas con cuánto pagan sus países por su propia seguridad y su excesiva dependencia del ejército estadounidense. Trump también se acercaba demasiado a Rusia, incomodando a muchos líderes europeos. El mensaje que retuvo Matsukawa fue simple. Sería una buena idea que Japón empezara a hacer lo mismo, explicó Matsukawa. Así es como podría verse eso. Trump es tan impredecible, lo cual es su fortaleza. Tal vez, pero creo que siempre tenemos que pensar en un plan B, le dijo el legislador japonés a Reuters. En cuanto a lo que implicaría el plan B, ella describió un camino muy general que Japón al menos debería considerar tomar. El plan B tal vez sea volverse independiente, luego obtener armas nucleares. En la mayoría de países, querer armas nucleares sería comprensible aunque poco viable, pero para Japón, hasta hace poco, era casi impensable. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina militar de Japón se ha enfocado en el pacifismo y la diplomacia, por encima de amenazas militares para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, ante la incertidumbre en la defensa entre Estados Unidos y Japón, el aumento del poder de China y la invasión rusa a Ucrania, un enfoque que ha funcionado durante décadas hasta ahora, está empezando a verse muy inestable. Pero volveremos a todo eso más adelante en el video. Lo interesante de los comentarios de Matsukawa es que no provienen de un legislador aislado que va contra la corriente nacional. Como indica Reuters, existe un pequeño pero relevante grupo en Japón que considera que el país debería desarrollar su propio programa nuclear. Ese sentimiento es aún más fuerte en Corea del Sur, que está aliada tanto con Estados Unidos como con Japón a través de un acuerdo trilateral. Reuters informa que hasta el 75% de los surcoreanos apoya que su país tenga armas nucleares. Probablemente porque su país está entre China, que tiene capacidad nuclear, y Corea del Norte, que posiblemente también. Aunque el apoyo al programa nuclear en Japón no es mayoritario, sí existe. En Japón, muchos presionan para que el país considere el tema nuclear. Como señala Politics Today, aunque el apoyo abierto a que Japón desarrolle su propio arsenal nuclear sigue siendo relativamente bajo. Las encuestas muestran mayor disposición a replantear los 3 principios tradicionales de no nuclearización, según el medio. Tatsuaki Takahashi, de Hiroshima y nieto de un sobreviviente del bombardeo atómico de 1945, comentó que al desvanecerse el trauma, más japoneses reconsideran la política nuclear del país. Ese es un punto interesante. Japón sigue siendo el único país que ha sentido de primera mano el impacto devastador de las armas nucleares con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos realizó 2 ataques nucleares, con bombas menos potentes que las actuales, que mataron a unas 74,000 personas en Nagasaki y 140,000 en Hiroshima, incluyendo 38,000 niños, según la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Japón se rindió ante Estados Unidos debido a ese poder, terminando así la Segunda Guerra Mundial. Allí, Japón pudo enfocarse en buscar venganza. Aislado de la opinión pública, pudo hacer que sus científicos trabajaran en armas nucleares, pero eligió otro rumbo. El pacifismo surgió tras los horrores de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Esto también pasó con los 3 principios no nucleares de la política actual, pero décadas más tarde. BBpedia indica que los 3 principios no nucleares son una resolución parlamentaria de Japón. Eso, aunque no se adoptó oficialmente como ley, ha guiado la política nuclear de Japón desde que se crearon en los años 60. Esos principios son simples. Japón nunca poseerá armas nucleares. Japón nunca fabricará armas nucleares. Japón nunca permitirá la introducción de armas nucleares en su territorio.
Ese es el enfoque antinuclear más claro y directo posible. Y probablemente no sea coincidencia que estos principios se adoptaran en el apogeo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, mientras esos dos países competían por acumular más armas nucleares de las que jamás serían necesarias para destruir el mundo entero. Mientras intentaban disuadirse y superarse mutuamente en igual medida, Japón parecía decidido a ir en la dirección opuesta. La diplomacia prevalecería sobre la amenaza nuclear. Ese era el mensaje entonces. Pero mucho ha cambiado desde los años 60 y la situación actual de Japón podría requerir otro enfoque, según Reuters. Entrevistas con legisladores, funcionarios y exaltos mandos militares japoneses muestran mayor disposición a flexibilizar. La promesa de Japón de décadas, formulada en 1961, de no producir, poseer ni albergar armas nucleares en su territorio, lo que se conoce como los 3 principios no nucleares. Este es el último tabú de seguridad para Japón. Según Reuters, agosto marca 80 años de los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima. Sin embargo, ese hecho no pasará desapercibido para quienes dentro del país están argumentando a favor del armamento nuclear. Podrían decir que los 3 principios no nucleares nunca fueron lo que parecían. Claro, Japón nunca ha construido, alojado ni poseído armas nucleares, lo que significa que los principios no se han roto. Sin embargo, se puede decir que estos principios han permanecido vigentes por mucho tiempo, por la fuerte alianza militar entre Japón y Estados Unidos. Como indica Reuters, Japón ha dependido de las armas nucleares de Estados Unidos que devastaron Nagasaki e Hiroshima para disuadir amenazas actuales. Washington, bajo el acuerdo de disuasión extendida, promete usar todas sus capacidades militares, incluso nucleares, para defender a Japón y otros aliados. Japón no requiere armas nucleares propias al estar protegido por el paraguas nuclear de un país capaz de lanzarlas globalmente, mediante submarinos, bombarderos furtivos y misiles balísticos intercontinentales capaces de cruzar el mundo. Sería injusto llamar hipócrita a Japón por beneficiarse de esta protección. Pero sigue siendo cierto que una nación tan avanzada y capaz de construir armas nucleares solo mantiene principios pacifistas gracias al respaldo de sus aliados. El paraguas podría estar cerrándose, lo que lleva a algunos en Japón a proponer abandonar los 3 principios no nucleares. Los comentarios hechos por Matsukawa, que compartimos antes en el video, muestran que Estados Unidos está jugando un papel importante en esta nueva línea de pensamiento. Damos 2 razones por las que Japón quiere armas nucleares y mencionamos el despertar europeo que Matsukawa analizó. Y es importante recordar que su reunión en el Reino Unido ocurrió en marzo de este año. La postura de Estados Unidos desde Europa hasta la guerra en Ucrania era muy distinta antes. Recuerda marzo. Quizá recuerdes que ese mes Trump y su gobierno no tenían palabras amables sobre Europa. Ese mes, Político y Reuters publicaron artículos que analizaban lo que parecía un esfuerzo de Estados Unidos por distanciarse de Europa. Político fue el más sensacionalista, con un titular que afirmaba que Trump quería destruir la Unión Europea para reconstruirla a su imagen. El medio señaló que Trump había encontrado vulnerabilidades en la Unión Europea a través del caos causado por su decisión de retirar la ayuda militar estadounidense a Ucrania en ese momento. Esa decisión fue revertida rápidamente, pero aún así demostró que Trump cada vez será visto más como un inconformista en la geopolítica global. Un hombre cuyas decisiones no podían preverse y que a menudo parecía tomar decisiones que iban en contra de alianzas de larga data. Político resaltó que Trump creía que la Unión Europea fue creada para perjudicar a Estados Unidos, y con Trump manteniendo reuniones tanto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como con el presidente ruso Vladimir Putin, sin la participación de los aliados europeos del primero, parecía haber un claro intento de dividir a Europa. En este artículo, Reuters fue menos agresivo con la política estadounidense. Dijo que en solo 3 semanas, hasta el 10 de marzo, Europa notó que su alianza de 75 años con Estados Unidos se desmoronaba. Destacó cómo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, había reprendido a los líderes europeos durante la conferencia de Múnich en febrero. Una tensa reunión entre Vance, Trump y Zelensky en la Casa Blanca intensificó el creciente desprecio de Estados Unidos hacia Europa. El 12 de marzo, Trump prometió igualar a la Unión Europea y Canadá cuando ambos anunciaron aranceles de represalia ante los aranceles de Estados Unidos. La alienación de los aliados no parecía ser suficiente. Provocar una guerra comercial no estaba fuera de cuestión. Han pasado algunos meses desde entonces, la relación entre Estados Unidos y Europa es decididamente más cooperativa. Aún así, este periodo de incertidumbre dejó sus cicatrices y Japón estaba prestando atención. La pregunta obvia tenía que hacerse: si Estados Unidos podía tratar así a aliados de tantos años, ¿podría hacer lo mismo con Japón?
Estados Unidos también ha tomado acciones que apuntan más directamente a Japón y ponen en duda la naturaleza actual de la alianza entre ambos países. Ejemplo, Trump reconoció a Corea del Norte como potencia nuclear. El presidente de Estados Unidos llamó a Corea del Norte potencia nuclear en enero, horas después de asumir el cargo tras ganar las elecciones. Esas palabras causaron conmoción en Japón. Más bien, probablemente fue un desliz verbal, en lugar de un reconocimiento oficial del estatus nuclear de Corea del Norte. El 29 de julio, Al Jazeera informó que la hermana de Kim Jong-un pidió a Estados Unidos reconocer oficialmente a Corea del Norte como estado nuclear. Para algunos, el comentario de Trump mostró cómo él y su administración veían a Corea del Norte. Estos comentarios siguieron al primer mandato de Trump, cuando se reunió con Kim Jong-un en un evento que, según la Observer Research Foundation, rompió la cooperación entre Estados Unidos y Japón al tomar Trump un enfoque estadounidense hacia Corea del Norte. La misma fuente dice que Trump incluso podría estar considerando permitir que Corea del Norte conserve las armas nucleares que pueda tener o no. Político informó que Trump considera un plan para permitir a la República Popular Democrática de Corea del Norte conservar sus armas nucleares y ofrecer incentivos financieros a su régimen para que deje de fabricar nuevas bombas. Si esto ocurriera, no solo dañaría su alianza con Corea del Sur, también detendría el TSC, según informes. El TSCC es el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur mencionado antes. Si Trump causa la retirada de Corea del Sur, ¿Japón también se retiraría? Después de todo, permitir que Corea del Norte se convierta en la potencia nuclear que siempre ha querido ser no solo amenaza a Corea del Sur. Japón y otras naciones asiáticas que Corea del Norte vea como occidentalizadas también serían objetivo. Lo que vemos en todo esto son los ingredientes necesarios para que la fe de Japón en Estados Unidos, como su gran aliado y protector nuclear, se vea sacudida. La guerra comercial de Trump debilitó más esa confianza. Reuters indica que los aranceles de Estados Unidos planeaban un 25% para Japón y Corea del Sur. Las negociaciones llevaron a que Estados Unidos acordara aranceles del 15% con ambas naciones. El simple debate sobre aranceles aumenta la incertidumbre de Japón hacia su aliado estadounidense. Y esa es la palabra clave: incertidumbre. Japón simplemente no sabe qué va a hacer Estados Unidos después. Podría ser que la marcha que hizo que Europa y luego Matsukawa reconsideraran sus posiciones respecto a Estados Unidos haya sido solo un mal mes, un caso aislado. Aunque aún no todo vuelve a la normalidad, es probable que las alianzas de Estados Unidos con Europa y Japón se mantengan igual durante el resto del gobierno de Trump. O podría suceder algo más que sacuda aún más las cosas, provocando más preguntas y más llamados para que Japón se arme por sí mismo en lugar de depender de Estados Unidos. La oposición política en Japón ya pide reducir la dependencia comercial del país respecto a Estados Unidos. El 7 de julio Reuters informó comentarios de Hirofumi Yoshimura, co-representante del Partido de la Innovación de Japón. Japón debe fortalecer lazos comerciales con países centrados en el libre comercio, declaró en entrevista con Reuters. En lugar de apoyarse solo en un gran pilar como Estados Unidos, Japón debería apoyarse, digamos, en 5 a 10 pilares más pequeños. Es una mejor estrategia para evitar que el techo se caiga. Japón también busca reducir su dependencia militar de Estados Unidos. El país busca elevar su gasto en defensa al 2% del Producto Interno Bruto para 2027. También aprobó un presupuesto de defensa de 5.513 millones de dólares para 2025, que es el 13º aumento consecutivo en igual número de años. Un ejemplo de cómo Japón se aleja gradualmente de sus políticas pacifistas hacia una defensa más activa e individualizada. Tener armas nucleares propias haría que Japón se sintiera más preparado para futuros conflictos en el Pacífico sin depender de Estados Unidos. Hablando de futuros conflictos, eso nos lleva a la gran razón por la que tantos en Japón quieren que el país tenga sus propias armas nucleares: China. La realidad es que China ya representa una enorme amenaza nuclear para Japón y solo se está volviendo una amenaza aún mayor con el paso del tiempo. Según la Asociación de Control de Armas, China tiene un arsenal de alrededor de 600 armas nucleares. The Guardian proporcionó la misma cifra en un informe de junio, agregando que China no está conforme con quedarse en 600. Un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo estima que China construye unas 100 armas nucleares al año desde 2023. Si mantiene el mismo ritmo, China habrá alcanzado la marca de 1000 para finales de la década. Eso preocupa mucho a Japón, más que los intentos de Corea del Norte de ser reconocida como potencia nuclear. Corea del Norte es un aspirante peligroso al trono nuclear del Pacífico. China es el país que ocupa ese trono, y ninguna otra nación del Pacífico puede acercarse a él. En cuanto a armas nucleares, Japón ciertamente no puede,
incluso si la relación que tiene con Estados Unidos no estuviera en una situación más inestable que en años anteriores. China podría atacar a Japón con armas nucleares antes de que Estados Unidos lo defienda. Y no es como si China no estuviera disfrutando de su capacidad para intimidar a Japón. En julio, el periódico Independent informó que Japón estaba mostrando una fuerte cautela ante la rápida aceleración de la actividad militar china cerca de las costas del territorio japonés y en otras partes del Pacífico. Hace solo un mes, portaaviones chinos ingresaron por primera vez a las aguas cercanas a una de las islas más orientales de Japón. Esto muestra que las tácticas de intimidación de China son más descaradas, aunque no ha amenazado abiertamente a Japón con un ataque nuclear. Ese no es el estilo chino, pero los portaaviones pueden llevar bombarderos estratégicos capaces de lanzar armas nucleares. Si juntamos las piezas, sugiere que Japón tiene mucha razón en ser cauteloso ante la amenaza que China representa para su soberanía. Japón ha respondido, como señala el Independent. Japón ha reforzado su poder militar en las islas del suroeste y planea desplegar misiles de largo alcance. Mientras se preocupa por el conflicto en Taiwán, que China considera suyo y anexará por la fuerza si es necesario, informó el medio en julio. También destacó que Japón prueba misiles superficie-barco. ¿Qué mensaje claro manda Japón a China al prepararse ante la amenaza naval de Pekín? Pero el hecho sigue siendo que China tiene armas nucleares y Japón no, y mientras ese sea el caso. Y especialmente cuando muchos en Japón están preocupados por si el paraguas nuclear de Estados Unidos todavía se extiende hasta el Pacífico, esa disparidad será un problema. Dejaremos la última palabra a un sobreviviente del bombardeo nuclear en Japón, con quien Reuters habló en agosto. Ese hombre se llama Kunihiko Sakuma, y sus comentarios reflejan las opiniones de muchos en Japón hoy en día, incluso de aquellos que han visto los horrores de las armas nucleares de primera mano. Estar bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos no nos garantiza seguridad. Si se usan armas nucleares, todo termina, ¿no? La seguridad real solo se da con confianza mutua entre naciones. China y Japón no la tienen. Y mientras ese sea el caso, la presión para que Japón se arme con armas nucleares solo va a aumentar. Japón no es el único país del Indo-Pacífico que piensa que la guerra puede acercarse y debe prepararse. Australia permanece alerta ante el cambiante panorama estratégico regional y se prepara al máximo. ¿Por qué Australia se está convirtiendo silenciosamente en una superpotencia militar? Descúbrelo en nuestro video. Suscríbete a El Show Militar para más noticias militares globales. Gracias por vernos.